Saludos amigos, les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube Escuela Alejandrina, un espacio cultural donde hablaré a grosso modo de historia, literatura, arte, religión, música, curiosidades y efemérides, porque la cultura es una creación del ser humano que nos agrupa y al mismo tiempo nos hace diferentes los unos a los otros. Mi nombre es Pompa, soy la anfitriona del programa. Gracias por acompañarme en este viaje maravilloso de razonamiento y aprendizaje. Los invito a que se suscriban al canal, presionen la campanita para recibir notificaciones y si les gusta el contenido del programa, regálenme un like, un me gusta. Ahora vamos a comenzar nuestra travesía por el vasto mundo del saber. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Todo aquello que parece fácil no lo es en absoluto. Aprender significa humildad, reconocer que no somos tan buenos en algo y que siempre se puede mejorar. Aprender es también una actitud y una forma de ver la vida. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Escuela Alejandrina. Yo soy Pompa, su anfitriona, y estamos listos para comenzar. El programa de hoy es sobre la enigmática figura de Napoleón Bonaparte, el pequeño cabo que se autoproclamó emperador. Napoleón nació con el nombre de Napoleone di Bonaparte. Bonaparte es un apellido francés e italiano. La familia de Napoleón era de origen italiano. Sus antepasados paternos, los Bonaparte, descendían de una familia noble menor toscana que emigró a Córcega en el siglo XVI, y sus antepasados maternos, los Ramolino, descendían de una familia noble menor genovesa. Napoleón nació en Ajaccio, la capital de Córcega, el 15 de agosto de 1769, solo un año después de que Francia comprara la isla a la República de Génova. Napoleone, años después, cambió su nombre por el afrancesado Napoleón Bonaparte, aunque más tarde fue conocido por el nombre de Napoleón I. Murió a los 51 años de edad en la isla Santa Elena el 5 de mayo de 1821. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció durante años, por lo que fue su madre, María Leticia Ramolino, la figura fundamental de su niñez. Adelantada a su época, exigía que sus 8 hijos se bañaran a diario, cuando lo común era bañarse una vez al mes. Napoleón era un niño arisco y reservado, que se mantenía apartado de sus compañeros. Le gustaba estar solo para meditar y sentía un profundo odio hacia los franceses, a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos. No era un buen estudiante y solo le preocupaban las matemáticas. Se dedicó a la lectura de obras clásicas, las cuales tuvieron una profunda influencia en su vida. La figura de Napoleón Bonaparte ha estado siempre envuelta en un halo de misterio en el que se entremezclan en muchos casos la realidad y la ficción. Y es que a lo que algunos han definido como capciosas mentiras que desde Inglaterra lanzaban sus enemigos para intentar deslegitimar al que muchos historiadores consideran uno de los mejores militares de la historia,
habría que añadir las propias manías y obsesiones que realmente tenía el general Corso, que acabó convertido en menos de una década después en emperador de los franceses y rey de Italia. Una de las grandes obsesiones de Napoleón era la limpieza. Obligaba a sus sirvientes a que le enviaran ropa de cama y trajes limpios allí donde estuviera, aunque fuera en el frente. Y es que Napoleón no podía soportar que su ropa se ensuciase a causa de ir todo el tiempo montado a caballo. Aunque Napoleón no solamente se preocupaba por la limpieza de su ropa, también, algo no muy habitual en su época, se ocupaba sobremanera de su higiene personal. Se decía que utilizaba hasta 60 garrafas de colonia al mes y prestaba una atención desmesurada al cuidado de sus uñas, que siempre quería llevar impecables. Tras la Revolución de 1789, Francia sufrió una década de guerras e inestabilidad hasta que Napoleón Bonaparte se hizo con el poder en 1799. Con tan solo 30 años, Napoleón gobernó con puño de acero un país caótico y revuelto, para terminar autoproclamándose emperador en 1804. Nada hacía pensar que llegaría a gobernar el país, ya que había nacido en una isla mediterránea donde se hablaba italiano y corso. Él no supo hablar francés hasta que cumplió los 9 años. Sin embargo, este joven oficial del ejército se puso del lado de los revolucionarios y se ganó la confianza de aquellos que se hicieron con el poder tras la decapitación del rey Luis XVI. Una serie de victorias militares en Italia y Austria en la década de 1790 le dieron fama entre la ciudadanía, y cuando terminó haciéndose con el poder, encontró escasa resistencia. Sus soldados lo llamaron Le Petit Caporal, es decir, el pequeño cabo, y sus enemigos le decían el tirano Bonaparte, el ogro de Ajaccio, el usurpador universal y hasta el anticristo, mientras que sus admiradores le ensalzaron como el alma del mundo a caballo o el hombre del siglo. El corso, desde luego, no dejó indiferente a nadie. Su objetivo no era esparcir ideas revolucionarias por el continente o acabar con la monarquía como sistema de gobierno, sino simplemente crear su propia dinastía y poner a sus hermanos en los distintos tronos vecinos. Aparte de Francia, hubo un Bonaparte a la cabeza de Holanda, de Nápoles, la Toscana, Westfalia y, por supuesto, en España. Bajo el gobierno de Napoleón, los franceses desarrollaron una política exterior bastante agresiva, exportando su revolución al resto del continente. Sus ejércitos fueron derrocando a las monarquías europeas una tras otra. Los franceses creían que los grandes ideales de su república, libertad, igualdad y fraternidad, eran universales y debían, si era necesario, ser impuestos por la fuerza. De hecho, muchos plebeyos europeos celebraron la llegada de las tropas de Napoleón, a las que vieron como los libertadores de la tiranía real. El compositor Beethoven, uno de los primeros admiradores de Napoleón, dedicó su tercera sinfonía al joven emperador y a sus tropas cuando llegaron a su Alemania natal. Napoleón rehizo la legislación de Francia y seguidamente la impuso en los territorios europeos conquistados. El Código Napoleónico
donde se recogen las leyes sobre la propiedad y otra serie de asuntos civiles, sigue siendo la base de los sistemas legales de la mayor parte de Europa Occidental en la actualidad. El imperio francés, con el que soñaba Napoleón, empezó a derrumbarse tras su intento fallido de invadir Rusia en 1812. Un año después fue derrotado y obligado a rendirse ante una coalición internacional liderada por el Reino Unido, Rusia, España y Austria. Napoleón volvió a intentarlo brevemente, pero fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo en 1815. Para entonces, no obstante, gran parte del idealismo que lo rodeaba había comenzado a desvanecerse. La Francia napoleónica había saqueado una gran parte de Europa. De hecho, muchos de los tesoros que se muestran en el Museo del Louvre de París, incluyendo el arte procedente del Vaticano o de Alemania, fueron robados por las fuerzas de Napoleón. Tras su partida, Napoleón dejó un reguero de seguidores desilusionados repartidos por todo el continente. Napoleón era un hombre que tenía un carácter avinagrado y era propenso a tener ataques de ira, que descargaba sobre sus subordinados e incluso sobre su esposa. Durante años se ha sospechado de que incluso pudo haber maltratado en alguna ocasión a Josefina. Pero la emperatriz tampoco se libra de las críticas de la condesa de Rémusat, que le llamó mujer frívola y superficial. Según cuenta la condesa, Josefina jamás abría un libro, ni cogía una pluma, ni hacía labor alguna, y sin embargo, no parecía aburrirse. Tampoco le gustaban los espectáculos, era muy derrochadora. En todas las tiendas de París se estaba confeccionando algo para ella. Todo esto, unido a su inclinación a asistir constantemente a lujosas fiestas y a codiarse con la aristocracia, hacían que Josefina gastase más de lo que le enviaba Napoleón desde el frente. Se dice incluso que Josefina pudo haber sido amante de Paul-François Barras, revolucionario y principal líder político del directorio de la Primera República Francesa. Josefina se casó con Napoleón 4 meses después de que fueran presentados por Teresa Cabarrús y el propio Barras. Las dificultades de la relación se trasladaron, como no podía ser de otro modo, al lecho conyugal, un ámbito en el que al parecer la pareja tuvo bastantes problemas. Se ha llegado a decir que el miembro viril de Napoleón medía tan solo 4 centímetros a causa de una enfermedad glandular, algo que de ser cierto habría causado al pequeño Corso verdaderos problemas para yacer con su esposa, iniciando de este modo una relación que se acabaría revelando turbulenta. Existe una anécdota curiosa respecto al miembro viril de Napoleón. Increíblemente, su supuesto miembro se expondría en 1927 en el Museo de Artes Francesas de Nueva York. Al parecer, durante la autopsia practicada a Napoleón en 1821, se extrajeron varios órganos de su cuerpo y el pene, tras varias peripecias, terminó en Nueva York. Sea cierta o no la historia respecto a la longitud del miembro viril de Napoleón, lo que sí parece claro es que era tal la inseguridad que sentía el Corso a la hora de tener relaciones íntimas que evitaba acostarse con su esposa, y cuando lo hacía, la cosa normalmente no terminaba bien. De hecho, para compensar su insatisfacción, Josefina se dedicaba a coleccionar tanto joyas
como amantes, cuando su esposo se encontraba guerreando por media Europa. Muchos se han preguntado si pudo contribuir este problema a la legendaria misoginia, es decir, odio de Napoleón hacia las mujeres. Según el historiador Andrew Roberts, Napoleón, además de celoso, tampoco tenía muy buena opinión de las mujeres. Es más, Andrews afirma que a Napoleón se le atribuye la desafortunada frase que dice: no se debería ver a las mujeres como iguales a los hombres. De hecho, solo son máquinas de hacer bebés. Finalmente, las encendidas palabras de amor que Napoleón dedicaba a Josefina en las cartas que le enviaba durante los primeros tiempos de su matrimonio, en las que le decía: no ha pasado ni un día en el que no te haya amado. O hasta la vista, mi amor, un beso en los labios y otro en el corazón, deseando que llegue el momento en el que pueda estar en tus brazos, a tus pies, en tu seno, acabaron transformándose en odio. En 1798, Napoleón fue informado por segunda vez de las infidelidades de su esposa, pero decidió no divorciarse porque Josefina era una perfecta anfitriona y estaba muy bien relacionada con la alta sociedad francesa, lo que convenía a sus intereses. Pero a partir de entonces la empezó a tratar con enorme crueldad, y Josefina se convirtió de pronto en una mujer débil, celosa y asustada ante su marido. Ahora era ella la que le escribía demandantes cartas de amor y de completa sumisión. Pero ya era tarde. Napoleón había tomado la decisión de divorciarse de Josefina, entre otras cosas porque necesitaba un heredero para continuar su dinastía, algo que su esposa no podía darle. Lo que ocurriría el 10 de enero de 1810. Una de las historias de amor más controvertidas y famosas de la historia había llegado a su fin. Victorioso en Italia, Napoleón desembarcó en el país del Nilo, en Egipto, durante el verano de 1798, con más de 30.000 soldados franceses poniéndose por objetivo avanzar en dirección a Siria. Además de sus objetivos científicos y militares, el viaje sirvió a Napoleón a modo de búsqueda espiritual en una tierra que había perturbado la imaginación de grandes personajes de la historia. Supuestamente durmió en el interior de la pirámide de Keops. El general Corso pasó 7 horas rodeado solo de murciélagos, ratas y escorpiones. Justo al amanecer brotó de la laberíntica estructura, pálido y asustado. A las preguntas de inquietud de sus hombres de confianza sobre lo que había ocurrido allí dentro, Napoleón respondió: aunque se los contara, no me ibas a creer. Resulta imposible saber qué es lo que vio o sintió exactamente Napoleón en esas 7 horas. O incluso si el episodio llegó a tener lugar, aunque parece probable que en todo caso el corso creyera sufrir alguna clase de experiencia mística inducida por la soledad, la oscuridad, las temperaturas extremas y los ruidos distorsionados por el eco. La noche de Napoleón dentro de la Gran Pirámide pareció cambiar su carácter para siempre. Pese a regresar derrotado militarmente a Francia, el corso despegó políticamente en los siguientes meses. El 5 de mayo de 1821 a las 5:49 falleció Napoleón Bonaparte a los 51 años de edad. Según las personas que estuvieron presentes en su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: Francia, el ejército y Josefina.
El día de la autopsia, el cirujano Francesco Automarchi mutiló el órgano viril por orden del abad Anges Paul Vignali, quien había mantenido una fuerte enemistad con Napoleón durante toda su vida. Al parecer, el clérigo le guardaba rencor por haberle acusado públicamente de ser impotente. Hablemos un poco sobre la esposa de Napoleón, porque como bien dice la conocida frase, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y la gran mujer detrás de Napoleón fue Josefina de Beauharnais, nacida con el nombre de María Josefina Rosa Tacher de la Pagerie. Nació en la isla caribeña de Martinica el 23 de junio de 1763 y falleció el 29 de mayo de 1814 a la edad de 50 años en Francia. Josefina era la mayor de 4 hijas del matrimonio La Pagerie, que con la ayuda de esclavos gobernaba una plantación azucarera conocida como la Pequeña Guinea por el origen de la mayoría de sus esclavos. En la actualidad, esa casa es un museo. La familia llevaba una vida de aparente lujo, llena en realidad de carencias. Josefina fue la primera esposa de Napoleón y por lo tanto emperatriz de Francia. La fascinante historia de Josefina de Beauharnais es la de una criolla que llegó a ser emperatriz de Francia. Era una mujer esbelta, de buena figura, con el pelo castaño y los ojos marrones. Viajó a la capital francesa tras casarse con Alejandro de Beauharnais, un aristócrata liberal que asumió un importante rol político durante la Revolución Francesa. De esa relación nació la pequeña Hortensia y el pequeño Eugenio. La llegada al mundo de Hortensia fue interpretada por su esposo Alejandro como una clara evidencia de la infidelidad de su esposa. Tras hacerle la vida imposible, es la propia Josefina quien solicita una carta de separación legal al abogado de su esposo y de ese modo aleja para siempre los fantasmas que esa relación trajo a su vida. Los límites del Calvario que estaba a punto de caminar son el inicio de su periplo real. Tras pasar 2 años en Martinica, regresa a Francia y descubre que todo ha cambiado en ese país. Aquello que los historiadores llamarían más tarde antiguo régimen había dejado de existir. El terror de la revolución llevó a Josefina a la cárcel. Al abandonar los barrotes, navegó un mar de penurias económicas que fue dejando atrás a medida que se codiaba con los sectores más altos de una sociedad que buscaba la libertad mediante la guillotina. Un día, entre agosto y septiembre de 1795, mientras permanecía en la habitación de Madame Tallien, cuya amistad nació en prisión, conoció a Napoleón. Josefina tenía 32 años y el general de Córcega 26. Los dos habían nacido en una isla recién anexionada. Ambos habían tenido una madre dulce y un padre irresponsable. Su relación ha pasado a la historia como uno de los más icónicos enlaces reales que los libros han recogido. Se casaron por lo civil en marzo de 1796, entre los rumores de un notario que no dejaba de susurrarle a ella que aquel militar era un pobre sin más futuro que la lealtad de los soldados a su disposición. 2 días más tarde, Napoleón entró en Italia con ese mismo ejército. Durante todas sus campañas, él no cesaba de escribir cartas para contarle a su amada todo lo que veía en los mundos exóticos que visitaba y el sinfín de novedades que ocurrían en los campos de batalla.
En una de sus cartas le decía: usted, a quien la naturaleza ha dotado con espíritu, dulzura y belleza, la única que puede mover y gobernar mi corazón, que conoce también el imperio absoluto que ejerce sobre mí. Muchas de estas cartas se han conservado hasta el día de hoy, pero Josefina no sentía lo mismo que él. No le escribía con la misma frecuencia y llegó a confesar por escrito a uno de sus amigos que se encontraba en un estado de indiferencia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, ella se sentía más y más atraída por aquel hombre de éxito, aunque su mundo se vino abajo cuando le encontró con otra mujer en la cama. A pesar de esto, superaron las dificultades de su matrimonio y tras reconciliarse, llegó la coronación. Napoleón estaba forjando un imperio que había convertido el viejo continente en un pulpo francés cuyos tentáculos se extendían a todos los puntos de su geografía. Y allí, en la Catedral de Notre Dame, evocando a la figura de Carlomagno, fue coronado, él como emperador y Josefina como emperatriz. Napoleón, con la corona de laureles de oro en la cabeza, llamó al notario y le susurró una pregunta: ¿todavía crees que no tengo nada? Su matrimonio entró en una fase completamente diferente. Él lidiaba con las complicaciones de tratar de ponerle riendas a un continente en ebullición y ella dedicaba sus días al teatro, leer y pasar largas horas en un castillo repleto de extravagancias que iban desde momias hasta pinturas románicas, al igual que recuerdos de los viajes que su marido emprendía. Y así fueron pasando los años en apacible calma hasta que Napoleón decidió poner fin a su matrimonio tras sospechar que no tendría un hijo al que dejarle Europa en herencia. Por parte de su hija Hortensia, Josefina fue abuela de Napoleón III, y por la de su hijo, bisabuela de los más recientes reyes y reinas de Dinamarca y Suecia. Las familias reales de Bélgica, Grecia, Luxemburgo y Noruega también descienden de Josefina. Hay dos datos curiosos sobre Napoleón. Tras su derrota en la batalla de Waterloo, Napoleón fue exiliado a Santa Helena, una pequeña isla del Atlántico Sur controlada por los británicos. Y como segundo dato, a pesar de lo que se cree, Napoleón no era extraordinariamente bajo de estatura. Medía 5 pies 5 pulgadas, algo por encima de la media de los varones franceses de la época. Fueron los ingleses los que aseguraron que solo medía 4 pies 11 pulgadas. Y para terminar, me gustaría decir lo siguiente. Desde su ascenso al poder, la figura de Napoleón ha sido objeto de críticas y de adulación. El Código de Napoleón sirve de base para las leyes de muchos países. En los países conquistados, Napoleón instauró regímenes parecidos a los de la Revolución Francesa, que adoptaron constituciones con bastantes garantías. Su organizado gobierno logró sacar a Francia del caos en el que estaba durante y tras la Revolución. Napoleón insertó en los países conquistados las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Thomas Jefferson, el tercer presidente norteamericano, no se mostraba muy amable con los logros de Napoleón. De él dijo lo siguiente: Napoleón es un miserable que provocó más dolor y sufrimiento en el mundo que cualquier otro ser que hubiera vivido anteriormente.
Después de destruir las libertades de su patria, ha agotado todos sus recursos físicos y morales para regodearse en su maniática ambición, su espíritu tiránico y arrollador. ¿Qué sufrimientos pueden expiar las desdichas que ya ha afligido a su propia generación y a las venideras, a las cuales ya ha agobiado con las cadenas del despotismo? El Atila de nuestro tiempo ha causado la muerte de 5 o 10 millones de seres humanos, la devastación de otros países, la despoblación del mío, el agotamiento de todos sus recursos, la destrucción de sus libertades. Ha hecho todo esto para hacer más ilustres las atrocidades perpetradas, para engalanarse a sí mismo y a su familia con diademas y cetros robados. Para unos, Napoleón es un héroe, mientras que para otros fue un hombre cruel y despiadado que solo ansiaba el poder absoluto. Llegue usted a sus propias conclusiones. Espero les haya gustado el programa. Como siempre, gracias por su amable sintonía. Hasta la próxima.